Si pensaban que lo habían visto todo, están completamente equivocados. Tremenda bomba informativa se acaba de poner en la mesa este domingo. Europa ha cerrado su espacio aéreo a un primer ministro de la Unión Europea en ruta hacia Moscú, pero lo que parece una decisión técnica esconde algo mucho más profundo, una fractura política dentro del propio bloque europeo. Y en el centro de todo está una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto Rusia sigue influyendo en Europa o está perdiendo esa capacidad? Robert Fico denuncia que Lituania y Letonia no permitirán el sobrevuelo de su avión hacia Moscú para el desfile del 9 de mayo. El motivo oficial no es militar ni técnico, es político. Y esto es clave: el vuelo no es un viaje cualquiera, es una asistencia a un evento altamente simbólico para Rusia, el Día de la Victoria. La decisión convierte una ruta aérea en un conflicto diplomático directo dentro de la Unión Europea. Fico ha criticado públicamente la decisión, cuestionando que Estados miembros de la Unión Europea bloqueen el tránsito de otro líder europeo. Pero el contexto es mucho más amplio. Dentro de la Unión Europea existe una línea clara de presión política y diplomática hacia Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania. Y cualquier gesto hacia Moscú, especialmente de carácter institucional, se interpreta como una señal política de alto impacto. Aquí es donde el conflicto deja de ser logístico y se vuelve estratégico. Durante los últimos años, distintos analistas han señalado la existencia de gobiernos dentro de la Unión Europea con posiciones más cercanas al diálogo con Moscú, entre ellos Hungría bajo Orbán y Eslovaquia bajo Fico. Han sido citados frecuentemente como actores que rompen la línea común europea. Sin embargo, el panorama está cambiando. El margen de maniobra de estos gobiernos es cada vez más limitado por la presión institucional europea y por las decisiones coordinadas de otros Estados miembros. En el caso de Hungría, Viktor Orbán ha sido durante años uno de los principales defensores de una postura más pragmática hacia Rusia dentro de la Unión Europea y en contra de Ucrania. Pero incluso su capacidad de bloqueo político se ha ido reduciendo progresivamente en el contexto europeo actual, hasta la caída del poder de Orbán en las últimas elecciones. Esto ha alimentado la percepción de que el bloque comunitario está reforzando su cohesión frente a Moscú, limitando los espacios de disidencia interna en temas clave de política exterior. En este escenario, Robert Fico se convierte en uno de los pocos líderes europeos que insiste en mantener presencia en actos oficiales en Moscú. Ya lo hizo en el pasado pese a las críticas de instituciones europeas. Ahora vuelve a intentar repetir el gesto en un contexto aún más sensible. Pero la diferencia es clara: las restricciones actuales muestran un nivel mayor de tensión dentro de la Unión Europea respecto a cualquier acercamiento simbólico a Rusia. El conflicto ya no es solo entre Europa y Rusia, es también un conflicto interno sobre cómo debe posicionarse la Unión Europea a largo plazo. Por un lado, una estrategia de presión sostenida sobre Moscú en el marco de la guerra de Ucrania. Por otro, gobiernos que insisten en mantener canales de contacto político incluso en escenarios altamente sensibles. Y cada incidente como este, un vuelo, una visita, una negativa, se convierte en una pieza más de esa tensión estructural. Fico asegura que buscará otra ruta para llegar a Moscú, pero el verdadero conflicto no es el avión, es lo que representa: la creciente dificultad de mantener posiciones intermedias dentro de una Unión Europea cada vez más alineada en política exterior. Y estamos viendo con la caída de Orbán en Hungría y ahora Fico, que es prácticamente el único títere que le queda a Putin dentro de la Unión Europea. Está claro que Putin está perdiendo fuerza, está perdiendo posición, está perdiendo poder de hacer influencia dentro del bloque comunitario, y nos estamos encontrando como ya los bloqueos contra Ucrania, las sanciones por parte de la Unión Europea contra Rusia, cada vez ya todo está tomando más, se está convirtiendo más uniforme todo. Y la pregunta queda abierta: ¿estamos viendo una Europa más cohesionada o una Europa que está cerrando definitivamente sus grietas internas? Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes y nos vemos en el próximo vídeo.